Buenos días a todos. Primeramente agradecer a Iberdrola, puesto en compañía en la que estuve trabajando 42 años. Me considero siempre un hombre de bata, no orador. También tengo que agradecer al Cabildo de la Catedral de Oviedo la confianza que ha tenido en mi persona durante estos años, facilitándome ver muchas horas el sudario, tenerle bajo mi microscopio. Por descontado al rector y a la universidad por habernos citado. Como han dicho muy bien ellos, repito, es la primera vez que 4 miembros del equipo de investigación del EDICES juntamos para hablar fundamentalmente sobre el sudario de Oviedo y, por descontado, no puedo dejar de dar las gracias a mi esposa ahí sentada, puesto que si no hubiera sido por ella aguantarme de las horas que he perdido en trabajar y en investigar sobre el sudario de Oviedo, no hubiera sido posible. Aunque también es verdad, no solamente en casa, sino acompañándome en la catedral y estando encerrados muchas noches, o algunas noches, los dos solos con el sudario en nuestras manos. Lo primero que quisiera hacer una diferenciación es, claro, la diferencia de síndrome. Habrán oído hablar infinidad de veces, y ahí les presento la diferencia que está entre síndrome y sudario. Sudario es sudarión, es la palabra griega que teóricamente Juan vio en el Santo Sepulcro cuando entró después de Pedro, mientras que la síndrome es la sábana con que teóricamente fue envuelto el cuerpo completo, es la mortaja. Hay muchas disquisiciones en cuanto al tema de la palabra sudario. En Madrid, en España, sobre todo en las naciones latinas como Italia, Francia y tal, que siguen el latín, consideran como sudario como si fuera una mortaja, cuando verdaderamente sudario es simplemente un paño que sirve para secar el sudor de las personas. Si nos queremos un poco referir a los datos evangélicos, sudario ya existía en la época de Jesús. Si vamos a Lázaro, cuando le resucita a Jesús de Nazaret, sale de la tumba con un sudario envuelto en su cabeza. Y en los evangelios apócrifos, en las actas de Pilatos, cuando Jesús se le aparece a Jesús de Arimatea, que está prisionero porque había desaparecido concretamente el cuerpo de Jesús en el sepulcro, José de Arimatea no reconoce a Jesús de Nazaret cuando se le aparece esa noche. Le dice: y me envolviste en una sábana limpia y pusiste un sudario sobre mi cabeza. Y lo más importante para nosotros es Juan 27, en que cuando va María Magdalena al sepulcro, ve que no se encuentra el cuerpo, va a buscar a los apóstoles y automáticamente Pedro y Juan echan a correr. Juan llega al primero porque es más joven, después deja que llegue Pedro, entra Pedro y concretamente vio los lienzos por el suelo y el sudario con el que le habían envuelto la cabeza enrollado en un lugar aparte. Vio y creyó. Bien, esta es una pequeña introducción. En la Catedral de Oviedo, denominada con nombre de San Salvador, hoy por hoy se encuentra ese lienzo, ese sudario que hablamos desde hace cientos de años. Se le conoce como Sudarium Domini o como sudario o rostro del Señor, cuando verdaderamente no se ve ningún rostro en él, pero se venera ahí desde hace muchísimos siglos, más o menos desde la invasión musulmana en el 711, en el que Alfonso II el Casto, cuando llegó inicialmente ese sudario, se guardó en el Monsacro. Y Alfonso II el Casto se consideró que era un segundo rey Salomón
y mandó construir esa catedral. Vamos, inicialmente no era una catedral, era una iglesia, encima de una capilla de Santa Leocadia, y allí metió las reliquias que estaban guardadas en el Monsacro. Me gustaría que se dieran cuenta de que el estudio que hemos realizado durante 32 años, va camino de 33, todos los trabajos que hemos hecho es una interpelación al propio objeto en sí, para saber qué significaba, qué datos nos podía aportar, pero hay que darse cuenta de que se consideró y se estudió como un objeto de valor arqueológico, y eso, pero no podíamos dejar aparte el tema de que era una reliquia, con lo cual las concentraciones, las cantidades, el tamaño de las muestras con las que hemos trabajado es minúsculo, vamos, excepción hecha del trozo que corté en el noviembre del 2006 para hacer la datación, con todo el dolor de mi corazón, luego lo veremos, pero que normalmente las muestras que hemos tomado, esto es papel milimetrado, esto es con unas muestras que envié para hacer la posible presencia de compuestos orgánicos, fundamentalmente aceite, para que se den una idea la dificultad que ha supuesto los análisis que hemos realizado y que se van a quedar, dentro de lo que cabe, me imagino, maravillados, como a los resultados que se han llegado con ello. En fin, esta es una foto para que vean el sudario de Oviedo como le encontramos en el año 1989. A esta cara la denominamos anverso, la pusimos ese nombre porque en las que veíamos verdaderamente este sudario está enmarcado y sigue enmarcado en un marco de plata. Cuando nosotros le vimos, este galón no existía, porque en el año 87 las monjas la habían eliminado, pero para que se den una idea, tiene yo creo que estoy viendo aquí la imagen, tiene dos manchas simétricas, es un lienzo sucio, arrugado, manchado, que verdaderamente da pena. El equipo pensó en dos cosas fundamentales que teníamos que tener. Una era la protección y conservación y la datación de ese lienzo, para ver si lo que se tenía como reliquia y veneración 3 días al año y tal, como Sudarium Domini, verdaderamente pues tenía esa pesar. Yo personalmente les puedo decir que he tratado con muchas reliquias, y la única que me mantiene 32 años estudiando esta tela es el sudario de Oviedo. Hasta ahora no hemos encontrado nada en contra de que no sea el sudario que utilizó Jesús de Nazaret. Que hay que apuntar aquí. Bien, ahí tienes un resumen, luego hablaremos con más extensión. Ese es el reverso. Les puede servir de guía cuando intenten comprender qué es el reverso y el anverso. Este trocito que falta aquí, y este desgarro que es en la parte superior derecha es el reverso. El sudario hay que verlo en posición vertical, con los tamaños pequeños puestos como está ahora mismo. Inicialmente este sudario se presentaba en posición inversa, vertical, con el lado más largo en posición vertical, pero verdaderamente si así no se ve nada de rostros ni nada, si lo pone así todavía mucho menos. Está construido en lino,
tiene un ligamento de tafetán, es la forma más sencilla que se tiene de tejer, que es un hilo, las tramas son los hilos horizontales, en el que cuando tejes lanzas una lanzadera con el hilo y vas pasando uno por encima y uno por debajo sobre los de urdimbre, que son los verticales. Tiene 42 hilos por centímetro en urdimbre y 19 pasadas el trama, porque es el hilo que pasa en esta posición el que lanza la tejedora con el lizo. Los ángulos de torsión son muy malos, lo cual te dice que es un hilo muy sencillo, que se gasta con mucha facilidad. Los diámetros de los hilos son muy pequeños, el número de las fibras son de 100 a 120, y el peso total, cuando se pesó ahí en la catedral, pesaba 89,06. El lino es el lino, las telas fabricadas con lino, tienen una facilidad tremenda con arrugarse, y como no las planches y tal, son muy difíciles eliminarlas. Esas arrugas a nosotros nos han servido para muchos análisis y determinaciones. Si se fijan aquí, en el borde izquierdo del reverso, hay una serie de arrugas, más o menos paralelas, siguiendo esta diagonal, que si las unimos, se prolongan y se juntan en un punto en el exterior, y me dice que más o menos ese lienzo, lo sabíamos porque lo he dicho antes, perdonen porque habrá muchísimas cosas que se me olvidan, porque son tantas lo que tienes en tu cabeza, y intentarlo transmitir en tan corto espacio de tiempo es muy difícil. Este lienzo no encontramos orillos, es decir, las terminales que se ponen cuando tejes, eso que nos dice que ese lienzo era inicialmente mucho más grande que en la actualidad. En la actualidad tiene 82,5 por 52,5 centímetros, y el faltar, si juntamos esas líneas inclinadas de las arrugas, nos dice que nos faltan unos 18 o 19 centímetros aproximadamente en el lado derecho. Luego verán, y ya lo adelanto, que hay otros detalles que en el lado izquierdo falta aproximadamente esa misma cantidad. Y con esas arrugas seguimos estudiando y vemos que se encuentran infinidad de representaciones iconográficas con un lienzo con el nudo puesto. Además, uno de nuestros historiadores encontró, habiendo una paráfrasis de San Juan, en el que dice que encontramos un lienzo con un nudo en la parte posterior de la melena. Aunque aquí he puesto, está tomado del Evangelio de Santa Erentruda, puse el siglo XII, es anterior, puesto que Santa Erentruda vivió en el 700 y pico. Y el mausoleo de los Julios, los hijos de Agripa, fíjense que los sistemas de enterramientos judíos en época romanos eran empleados iguales que los que hemos encontrado en iconografías con el nudo. Bien, luego seguiremos y hablaremos más de la datación. La datación que realizamos en Estados Unidos significa que ese lienzo tiene una antigüedad, o sea, está datado de 710 más o menos 50 después de Cristo. Con él se enviaron otras 4 muestras que dieron resultados perfectos, entre ellos un trozo del manto del príncipe de la Cerda del año 1275 y salió 1300,
Los italianos habían cortado anteriormente ese trozo que les digo que está en la parte posterior inferior izquierda del reverso, y lo que les puedo decir es que habían hecho las mismas dataciones. Es decir, personalmente creo que la datación por carbono 14 es muy buena, pero hay que tener en cuenta las contaminaciones que puedes encontrar dentro de ese lienzo. Ahí estoy con mi bata blanca, con el microscopio electrónico de barrido que estaba en mis manos, en Iberdrola. Ese trabajó muchísimamente. Teóricamente Iberdrola nos había prohibido utilizar los equipos en horas lectivas, o sea, en horas de trabajo, no podíamos. Es decir, que todo el trabajo que hemos hecho durante estos años ha sido siempre sábados, domingos, fiestas. Por descontado, antes nos he dicho, el equipo comenzamos aproximadamente unas 40 personas, de forma altruista totalmente, cada una trabajando en su especialidad. Es decir, yo antes les contaba, ahí mientras estábamos el café, de que a mí el profesor José Delfín Villalaín, una noche, estando en la sacristía, me dijo: ¿serías capaz de cogerme esa gota de sangre? Y eso está hecho. Y le cogí esa gota de sangre que estuvo guardada en la caja fuerte de film, porque no se atrevía a tocarla ni a cogerla. Estuvo no sé cuántos días, hasta que de ahí hizo luego sus análisis hematológicos. Otra segunda, yo conté inicialmente, de las muchas horas que pasé en Oviedo con mi microscopio, decía, conté, pues no me acuerdo, 100 y pico, 200, 300 microgotas de sangre. Yo decía microgotas de sangre, porque para mí, químico, pues me parecía una gota de sangre, hasta que el profesor Alfonso Sánchez llegó el primer día con un microscopio y dice: esto no es gota de sangre, sino fibrina. Yo no tenía ni idea en ese momento ni lo que era la fibrina ni la diferenciación. Hoy en día sí le podríamos hablar un poco. Esto. Bueno. Antes, una de las transparencias que ha puesto, parece que Alfonso, ha puesto el camino más o menos, que cómo llegó el sudario a Oviedo, cosa que verdaderamente no tenemos ni idea, una cosa segura y fija. Inicialmente parece ser que fueron los persas cuando atacaron Jerusalén en el 614. Los apóstoles o los discípulos de los apóstoles tenían las reliquias en un arca, y ese arca pasó todo el borde del Mediterráneo. Pensar que en ese momento ese borde era cristiano porque dependía de Bizancio, era bizantino, y pasó por Alejandría, Cartago, Cartago hasta Cartagena, Cartagena, Sevilla, Sevilla, Toledo, hasta que llegó a Oviedo. Inicialmente, antes de llegar a Oviedo, en aquel momento, Oviedo no existía todavía, y se guardó en un monte sacro. Ellos iban huyendo precisamente de los musulmanes, iban buscando la protección de sitios agrestes y de selva y tal, y lo colocaron en el Monsacro, que es un monte que está aproximadamente a unas 2 leguas de Oviedo. Ahí, en ese monte, existen 2 capillas, una es la capilla de Santiago y otra la de la Magdalena. Teóricamente, Guillermo, hablaremos del tema, porque está trabajando sobre el 614, verdaderamente yo creo que salió mucho antes. Bien, dentro de esa capilla hay una gruta que es la de Santo Toribio, que teóricamente dicen que es donde estuvo inicialmente las reliquias. No se levanta acta hasta el año 1075, en que el rey Afonso VI de León decide, por un problema que había con los infanzones de Langreo, y visita Oviedo y visita esa arca santa que estaba en la Cámara Santa. Este es el primer acta que se conoce. Le acompañan sus hermanas, doña Urraca y doña Elvira, y además le acompaña el Cid Campeador.
ahí está la firma de doña Urraca y esa del Cid Campeador. Ese es el primer testigo que se tiene documentalmente de dentro de Arca existía el Sudarium Domini. Bien, mandó modificar el arca que tenía, hizo una arca nueva de roble negro, dicen, le recubrió de plata. Esa fotografía, si van ustedes en la actualidad, Oviedo es lo que se encuentra, es la Cámara Santa modernamente. Ya les he dicho al principio que uno de nuestros principales fines era la protección del sudario y la datación. Esto, en la tapa se ve perfectamente inscrita la palabra sudario. Bien, esto es como está hoy en día colocada dentro de un armario que está a temperatura y oxígeno controlado y dentro de un marco de plata antiguo, iluminado, y se ve dentro de este marco, en fin, esta presión, temperatura, un gas inerte y tal. Han conseguido nuestros informes cumplirlos al pie de la letra, prácticamente. Y esto lo vamos a pasar un poco deprisa. Los sistemas que utilizamos en estos análisis, una fotografía convencional, por descontado, no todos los miembros del equipo podían estar observando, entonces era fundamental que tuviera pues eso, con fotografía infrarroja para ver si había señales, cosa que no encontramos ninguna. La de la izquierda es fotografía convencional, a la derecha con infrarrojos, con fotografía ultravioleta. Se ven mucho mejores las manchas de sangre. Y con ultravioleta ya te permite, se ve perfectamente de ver con luz convencional a ultravioleta cómo se remarcan perfectamente las distintas oleadas de sangre que hubo en su momento. Por transparencia se ve maravillosamente bien, por descontado. Guillermo un día me dijo, con el microscopio en la mano, verme diciendo por dónde ha ido entrando la sangre en cada cara del lienzo. Esto es lo que es el reverso, si os acuerdan lo que les he dicho antes, que el tener el corte este de Monseñor Ricci es el que sirve de referencia. Por esta cara, por el reverso izquierdo, es inicialmente la que estuvo en contacto con el foco emisor. Es decir, este paño a la persona que cubrió con ese edema pulmonar que contaba antes Alfonso, entró por aquí, automáticamente pasó a la otra cara del lienzo, la otra cara manchó a la siguiente, la del reverso izquierdo, y finalmente saldría por esta. Arrugas, infinidad, las que quieran, pero que nos han servido muy bien. Esto si ahora les preguntara qué sería el reverso o el anverso, es fundamental para si lo han comprendido lo que hemos dicho, porque es interesantísimo, puedo decir. Se hizo un tratamiento electrónico de la imagen. Qué pena que cuando hicimos esto no hubiéramos estado aquí con toda esta gente que sabe temas de ordenadores y de informática, normalmente, pero cuando hicimos estas fotos era dificilísimo entonces con los medios que teníamos. Pero ahí se ve perfectamente dando distinto tipo de color de imagen, cómo se ve las distintas zonas que han ido pasando constantemente manchándose el lienzo. Esta zona roja es la que tiene mucha más sangre, esta está más azul, está más diluida, y esta tercera es la que tiene menos sangre y teóricamente la que entraría finalmente. Ahí estoy tomando con una bomba de vacío toda la superficie del viento para no intentar
lo que habían hecho en Turín, de tomar cintas adhesivas, que automáticamente la cinta adhesiva, quieras o no quieras, arrancas parte del lienzo. Se ha hecho escáner a 800 y 1600 dpi, con lo cual cualquier persona que hoy en día tenga interés, tú que decías, puedes tener una imagen perfecta del sudario sin poderlo ver, porque hoy en día sería prácticamente imposible verlo. Bueno, esta la hemos visto al principio. Es un lienzo muy mal hecho. Los hilos horizontales es la trama del tejido, mientras que los verticales es la urdimbre. Y curioso que tiene una torsión Z. La forma de hacer los hilos puede ser en S o en Z, dependiendo de las fibras, el sentido que tengan en el hilo. Es curioso porque esto dices, pues bueno, no, parece que no es importante, pero pensar que en Z, en Oriente Medio, no se torsionaba nada. Es decir, en Oriente, en este caso Palestina, todo lo que se torsionaba es en S, no en Z. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que este paño es muy posible que fuera importado por los romanos, que sí torsionaban en Z, bien digo. Lo que decía antes es la trama, son hilos mucho más finos, más homogéneos, mientras que los de urdimbre, que son los verticales, son mucho más heterogéneos. Fíjese la diferencia que hay entre este hilo y este otro. Lo cual, esto está hecho a mano y muy posiblemente con un telar vertical con pesas. Tiene infinidad de defectos en el tejido. Primero, hay bastas, hay hilos en urdimbre que porque no estaban bien tensionados, pues han dejado hueco. Es decir, que los hilos de trama han pasado, pero como está hueco, pues no le han pillado. Este bucle es hilo en trama muy importante porque ocurre en dos hilos de trama completamente juntos y paralelos. Lo que nos está diciendo es que el tejedor que ha estado haciendo ese paño, en un momento determinado, da la vuelta con el mismo hilo para intentar conservar la horizontalidad del tejido. Bueno, agujeros, infinidad, me parece que he contado 120 agujeros, normalmente están apareados con entrada y salida perfectamente, lo cual han sido producidos por un objeto punzante, y el que es para mí muy importante es esta. Esta es un cruzamiento. Fíjense que este hilo de trama con el otro que está encima se cruzan y vuelven. O sea, y continúan. Eso me está diciendo que ha habido dos personas que han estado haciendo ese lienzo, porque si no, no se cruzarían dos hilos que están juntos. O sea, que es lo primero, ya te está diciendo que ese paño tiene que ser bastante largo y que hay dos personas, eso. O sea, lo que te parece simple, pero con un microscopio delante del lienzo, puedes determinar y hallar muchas cosas que te ayudan luego a de dónde se ha hecho, cómo va llegado y tal. Bien, lo que les decía, no han salido las medidas, pero bueno, es lo mismo. Si esos cruzamientos están más o menos en el centro de la imagen, hay aproximadamente unos 20 centímetros donde se encuentran todos los cruzamientos. O sea, que aquí no hay ninguno ni aquí ninguno. Eso me está diciendo que a este paño le faltan aproximadamente unos 20 centímetros por el lado izquierdo, no solamente por el derecho que habíamos visto antes, por las arrugas que tiene el paño, sino por los cruzamientos que tenemos en el centro del paño.
como os he dicho también antes, y se lo digo, es un paño sucio, verdaderamente, como decía el profesor Vilalain, si yo me lo encontrara, daría una parada y lo tiraría a la basura, porque verdaderamente hay una cantidad de contaminaciones y problemas que hoy por hoy esperemos que no ocurran más. Hay, ¿cómo estoy yo? Al revés. Bien, bien. Ahí tienen los he puesto todas en transparencia por falta de tiempo para decirles, hay gotas de cera, por descostado han estado en una iglesia con pábilos y con velas. Hay infinidad, he contado 20 besos de carmín, pero hoy en día espero que ya en las condiciones que está eso no vuelva a ocurrir. Lo que parece imposible que haya ocurrido, en el reverso hay las huellas de una lata con plata. Alguien en su momento, pues es un paño sucio, pues puso sus latas, estuvo, no sé si haciendo alguna reforma en el marco de plata, pero ahí tienen la plata analizada por microscopía electrónica barrida, por energía dispersiva. Hay huella de raturador, hay cosidos. En un momento determinado hay un roto o un desgarro, como si alguien hubiera querido cortar eso, por ahí cortar un trozo más. Hay huellas de cera. Hay infinidad, sobre todo en los bordes, en dos lados fundamentalmente, óxidos de hierro. En este paño, inicialmente, antes de que llegara el profesor Ricci, que se llevó uno de los paños, estaban sobre dos paños y estaban cosidos claveteados con clavos de hierro, se oxidaron y automáticamente al sudario le han manchado de óxidos de hierro. Hoy en día hay huellas, estas las tomamos nosotros para hacer el ADN de la sangre del hombre que cubrió el sudario, pero hoy en día esa huesa ya está. Estos son los análisis que yo hice en su momento para ver de qué eran esas manchas que tenían, si eran plata. Mira cómo se ven perfectamente, tienen 180 por 78 centímetros, creo, recordar, que pusieron un bidón con huellas de plata encima del sudario. Y ahí está el espectro de rayos X. Hay una dificultad tremenda en analizar lo que vemos con el microscopio electrónico barrido. Esto son 10 micras de diámetro y mire, hay formas esféricas que me dan por la energía dispersiva silicio, calcio y oxígeno. Es un silicato. No sé si sean las cenizas volantes de la central térmica de helada que tenía aquí Guillermo en su momento. Hay otras de calcio, oxígeno, carbono, o sea, son carbonato cálcico. Tener en cuenta que en el año 34 los mineros de Asturias dijeron, mira, nos estaban incordiando desde la torre, y dice, pues ya verás cómo lo vamos a bajar. Pues poniendo 400 de dinamita debajo de la Cámara Santa, y automáticamente podéis imaginar cómo quedó la Cámara Santa y automáticamente la cantidad de polvo y eso. Eso, aunque dicen que el sudario se le encontró perfectamente, pero yo me gustaría verlo. Y luego hay otras que son de carbono, o sea, son orgánico puro. Polen, yo verdaderamente, pese a lo que ha dicho Alfonso, soy totalmente reacio a los análisis de polen, pero verdaderamente nuestra palinóloga vio allí que encontró unos pólenes que dice que son típicos, se encuentran en Palestina, que es la Quercus perenniforme, la pistacia palestina y la Tamaris africana. Ya sabéis que el polen son unos estambres de las plantas que tienen flores, y es específico de cada una, cada especie tiene la suya independiente. Entonces es muy difícil ver
de qué especie son esos granos de polen, puesto que, independientemente de lo que os he visto antes, que está con cantidad de polvo, tal, o sea, es una determinación morfológica que es medir dimensiones, ver sus ornamentos y tal. Entonces, bueno, pues cuando es como este y este, en fin, es muy fácil. Este además está muy degradado, en fin. No quiero entrar en el tema. Estos son los pólenes que se han encontrado, por lo menos yo a los palinólogos, no soy palinólogo, no puedo decir que sí o que no, pues en la síndrome ahí están las plantas que se encuentran, en el sudario, lo que hemos encontrado nuestros palinólogos y tal. Y yo, no obstante, esto sí que para mí es muy, muy, muy importante. Muy importante porque las manchas de sangre me dicen que están recubiertas de unas partículas blancas que yo, todos saben, las bauticé como patatas porque a mí me parecían el tubérculo, que estaban en montones de patatas. Pero tener en cuenta que esto son 10 micras, es decir, que esas partículas estaban pegadas sobre la sangre y que nuestros especialistas dijeron que estaban formadas. Yo había visto ya en el microscopio, al incidir el rayo electrónico de electrones, de que eran orgánicas, puesto que cuando les daba el rayo de eso explotaban, con lo cual me estaba diciendo que era orgánica, que no era mineral. Pero cuando se mandaron a hacer por cromatografía de gases y difracción de rayos y resonancia magnética, vieron que era aloe y estoraque. El estoraque es una mirra barata, que además en el Evangelio dice, yo no me acuerdo en qué versículo, hablan, cuando a José le metieron en el pozo, pasaban las caravanas de los palestinos que iban a Egipto precisamente a vendían el estoraque y la mirra. Y ya no solamente eso, resulta que estoy encontrando sobre la sangre unas partículas que me dicen que aloe y estoraque, lo cual me está diciendo varias cosas. La primera es que cuando han echado ese aloe y ese estoraque, en la sangre estaba fresca porque se adhirieron y no se han perdido después de tantos siglos. Y lo segundo, que el aloe y la mirra, puedo decir la mirra para que es más fácil, o el estoraque, eran una forma de embalsamamiento, y que sabemos que José de Arimatea llevó un saco con 100 libras de aloe y mirra para hacer el embalsamamiento. Y además hemos encontrado encima de partículas, vamos a hablar con propiedades, hemos encontrado, pero verdaderamente esa foto es mía porque el microscopio electrónico, hasta que ahora Alfonso, ya en la Universidad de Murcia, ha colocado un equipo mucho más moderno y mejor que la que yo tenía, mi Geol, pero esas en su momento eran mías. Nada más tienen que ver, además, que yo ordenado aquí es 90, es decir, la fecha en la que hice el análisis. Y esto que están viendo aquí son glóbulos rojos, punto, que se ha mantenido de la persona que la han utilizado para ponerles eso, y parece ser, no soy experto, pero que ese aloe y esa mirra han servido para mantenerlos completamente la morfología que tienen los glóbulos rojos, que son como un donus, como una rosquilla. No son huecos porque están rellenos, ¿sí ven? Vamos a ver. En fin, lo que les he dicho antes, que hay muchos agujeros, están enfrentados muchos. ¿Ya? Bien. Están todos... No, ya terminamos rápido. Es que... Están todos en un lado del sudario, es decir, que esos agujeros no están en el lado derecho, con lo cual me están diciendo que se corresponden con las zonas donde había pelos en la cara de la persona que cubrió este lienzo. Otro dato que es muy importante.
Encima, cuando me pongo a examinar la zona de la nuca, que es sangre vital, estaba vivo y tal, veo que hay un trocito de cabo que estaba uniendo a varios de estos agujeros. Eso me está diciendo que era un cosido. Ese cosido era de 3 cabos, estaba torsionado en S, o sea, y retorcidos en Z. Y luego encontré otro en la parte inferior que tenía solamente 2 cabos, también torsionados en S, o sea, como utilizaban los palestinos los hilos, lo cual también me está diciendo que cuando cosieron ese lienzo sobre la persona que cubrió, eran 2 personas distintas. Es decir, bien, esto es, para hacer la datación, les puedo prometer y prometo que con todo el dolor de mi corazón corté el trozo más grande que pude del sudario para poder hacer, porque me exigían. Nosotros habíamos visto quién podía hacernos la datación, vimos que consultamos con el Museo Arqueológico y con de Artes Decorativas y tal, y nos dijeron que en Estados Unidos Beta Analytic eran los más seguros y tal. Bueno, pues lo mandamos allí. Corté este trozo, aquí en la zona del borde superior del anverso, le corté en 2 partes. Este es el que enviamos a datar y este es el trozo más grande que todavía tengo en mi casa guardado, porque me ha servido para otras cosas. Esta es la datación que les he dicho antes. Les puedo decir que el trozo que yo corté para hacer la datación estuvo guardado bajo mi custodia, y hasta que no se envió en las mismas condiciones que las otras 4 muestras, sin poner ninguna seña. Nadie sabía, ni tan siquiera me ayudaron los de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, con los que me han ayudado en muchas cosas, porque ya llegó un momento que me he jubilado, no tengo equipos y tal, y tengo que buscar ayudas. Entonces, estuvieron ahí guardados, se guardó enviados por correo por la escuela, es decir, como si fuera una muestra suya, y si os dais cuenta, la muestra Sudario Oviedo 1711, concretamente es 17 de noviembre del 2006, que fue el día que yo corté. Pero nadie sabía, o sea, si alguien nos enseña este cartel, no sabe a qué era, que era del sudario ni nada de tal. Igual con los que se enviaron del Museo de Artes Decorativas, como eso. O sea, esto es muy importante, porque los que os he contado antes de estos que vienen aquí, hubo problemas, porque no hubo una custodia adecuada de ellos. En fin, como cuando tuvimos el resultado, esto en el 2006, yo, pese a lo que, como dice Guillermo, era un resultado perfectamente muy bueno, el tener 710, cuando sabíamos que la síndrome era 1300. Yo dije, hay que buscar las causas de por qué se ha rejuvenecido ese lienzo. Entonces, iba a hacer primeramente una pirólisis, dijimos, si hacemos pirólisis perdemos la muestra, y yo entonces me puse a ver que los hilos tenían en su superficie unas fibras, o sea, una de las fibras superficialmente que estaban manchadas de negro, y que no cubrían toda la longitud de la fibra. Mirad, esta es una fibra, tener en cuenta que son aproximadamente unas 20 micras, milésimas de milímetro lo que tiene una fibra. Y aquí os he puesto para que veáis, esto es un pelo mío y estas son las fibras. O sea, un pelo es aproximadamente pues, del orden de 5 veces más grueso que las fibras. Con ese tipo de muestras he analizado y he trabajado. Terminamos, pues ya está. Sigue. Mandé a hacer, como no quería perderla por quemarla por pirólisis, me dijeron vamos a hacer una cromatografía Raman, y el Raman
me dijeron que no han encontrado ningún compuesto orgánico en ello, y lo único que han encontrado es hollín, es carbono amorfo. Esta es la segunda vez que mandé a hacer otro análisis y me volvieron a repetir lo mismo, que es carbono amorfo con los picos característicos del hollín. Bien, antes de hacer la datación hacen unos tratamientos muy exhaustivos con ácido clorhídrico, con sosa, con ácido clorhídrico y al final con clorito sódico y tal. Eso mismo lo hice yo en el laboratorio y he visto que las fibras negras no se decoloraban, es decir, que las fibras se mantenían aún después de este tratamiento, pero sí que sé que automáticamente habían perdido un 58 en peso de las fibras con que habían hecho la datación. Un dato muy importante, que si se me han quedado las fibras negras, y si esas fibras negras son de un carbono amorfo, no sabía de dónde venía, eso automáticamente me estaba rejuveneciendo la datación de ese carbono 14. Ese carbono 14, me entero al final, esas fibras veo que tienen elementos metálicos, cobre, plata y hierro, que no tienen las fibras limpias, con lo cual me están diciendo que es posible que sean debidas a los gases de combustión incompletos de algún compuesto orgánico, bien puede ser aceite, bien puede ser carbón, bien tal. Fijaros aquí en un detalle, cómo están ardiendo las dos lámparas de aceite y siguen en el 1886, siguen luciendo, antes de la remodelación de la Cámara Santa, las lámparas de aceite. Es decir, que han estado día y noche del orden de 250, 260, 270 años luciendo esas lámparas, con lo cual a mí me hacían presuponer de que eran las que han quemado, han producido ese ácido orgánico. Por fin. Y por fin, después, porque antes de llevar a Raman, pues imaginaos, he hecho infinidad de medios de cultivo, todos negativos, y un día, pues bueno, pues el señor dijo: Felipe, mira, te voy a dar un premio, te voy a enseñar tal. Me han crecido unos hongos negros justo en la zona negra de esas fibras, no en la zona blanca. Mando a hacer el ADN y tal, y me dicen que es un Aspergillus. Digo, perdón, un Cladosporium. Es que no puede ser, ya voy. Mira qué bonitos cómo crecen, como si fueran árboles que han salido del tronco de la ESA.